Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca hablar de uno de los eventos más importantes y espectaculares de la antigüedad. Hablamos pues de la invasión romana de Britania y la dificultad de la misma, así como lo que supuso. Pues bien, antes de la invasión, las islas británicas no tenían una identidad política o cultural única. Muchos pueblos vivían en Gran Bretaña, en grandes grupos tribales independientes, dirigidos por poderosos reyes, reinas, y cada tribu controlaba sus propios territorios y recursos, y no siempre vivían en paz. En realidad, los romanos conocían Gran Bretaña mucho antes de que decidieran invadirla. Julio César conoció a sus gentes durante sus guerras en la Galia entre el 58 y el 50 a.C., que pusieron bajo control romano gran parte de lo que hoy son Francia, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En esa época, entre los años 55 y 54 a.C., César emprendió también dos expediciones militares a Britania. Aunque estas campañas no pretendían ni tenían como resultado la conquista, extrajo tributos de algunas de las tribus británicas y adquirió conocimientos importantes sobre los recursos naturales del sur de Britania y su valor potencial para Roma en un futuro. En el siglo posterior a César, aumentaron los contactos entre britanos y romanos. Algunas tribus britanas, como los atrébates del centro-sur de Gran Bretaña, establecieron relaciones políticas y comerciales con Roma y adoptaron algunas costumbres romanas. Silchester se convirtió en una ciudad con calles organizadas y sus habitantes importaban vino, aceite de oliva y otros productos romanos. Otras tribus, como los Catubelauni, asentadas al noreste, permanecieron recelosas o se opusieron. En tiempos del emperador Claudio, la lealtad del ejército romano estaba firmemente arraigada en la familia imperial, donde residía el poder regio. El Senado había ido perdiendo fuerza política desde el 27 a.C., cuando la República Romana llegó a su fin. El ejército esperaba gloria y victorias militares por parte de todos los emperadores y, como motor del poder romano, hacía o deshacía a estos en consecuencia. Claudio, de hecho, se convirtió en emperador tras el asesinato de su sobrino Cayo, más conocido como Calígula, en el año 41 después de Cristo. El ascenso de Claudio fue inesperado. Su familia lo había mantenido alejado de los focos, pues pensaba que sus discapacidades, como una ligera sordera y una cojera, lo hacían inadecuado para la vida pública. Sin embargo, el asesinato de Calígula dejó a Claudio como único varón adulto de la dinastía Julio-Claudia, y los guardaespaldas del emperador, los pretorianos, lo proclamaron emperador. La invasión a Britania fue una de las formas que tuvo de demostrar su valía. Su predecesor imperial había preparado una invasión, pero luego abandonó la idea, algo que no gustó al ejército. Como pretexto para la invasión, Claudio pudo haber utilizado la expulsión de Britania del rey prorromano Bérica de los atrébates por parte de los Catubelauni, hostiles a la influencia romana. Los hermanos Catubelaunos, Caratacus y Togodumnus habían estado liderando ataques contra los atrébates, su área de influencia hacia el oeste, desde sus tierras natales al norte del Támesis. Esto significaba que una poderosa facción antirromana estaba adquiriendo un mayor control del sur de Britania. La perspectiva de la invasión se basaba en la creencia innata de los romanos de su derecho a conquistar pueblos bárbaros. Confiaban en que los dioses les habían otorgado el mundo conocido y que era su derecho y su deber gobernarlo todo a su civilizada manera. Los relatos históricos romanos de la invasión son escasos, breves y no del todo fiables. Ninguno es contemporáneo. El más largo fue escrito en griego por el historiador Dion Casio hacia el año 200. Por tanto, lo que sabemos de la invasión debe reconstruirse a partir de estas escasas fuentes escritas y de la supervivencia fortuita de pruebas arqueológicas. Se cree que el puerto de embarque fue una ciudad llamada Boulogne, aunque también se ha sugerido la desembocadura de los ríos Somme y Sena. Según Dion Casio, la fuerza invasora navegó en 3 divisiones. Probablemente se trataba de una solución práctica para cruzar el Canal de la Mancha, donde los vientos dominantes, las variaciones de las mareas y el largo tiempo necesario para reunir a cientos de barcos de forma segura exigían un movimiento escalonado para evitar el caos y la confusión y permitir desembarcos secuenciados y ordenados. Historiadores y arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre el lugar donde desembarcó el ejército. La mayoría opina que es más probable que se produjera en un único lugar que en 3 puntos distintos, ya que un único desembarco habría concentrado las fuerzas del ejército. El puerto de Chichester en la costa sur y Richburg en el sureste se consideran los lugares más plausibles. Existen pruebas de la ocupación militar claudia en ambos lugares.
pero las extremas dificultades de navegar con una gran flota por el canal favorecen probablemente a Richburg, porque la travesía era mucho más corta y las condiciones de viento y marea eran más fáciles de sortear. La fortificación romana de fecha Claudia, conocida por los trabajos arqueológicos en Richburg, situada en lo que en el 43 era una pequeña isla adyacente a un gran puerto natural, pudo servir para proteger a los romanos y los suministros durante el desembarco. El general romano Aulo Plaucio era el comandante de la fuerza invasora, que probablemente estaba compuesta por la infantería pesada de 4 legiones romanas con un total de unos 20.000 soldados y un número similar de tropas auxiliares, incluida la caballería, lo que daría un total de 40.000 hombres. La organización necesaria para transportar una fuerza tan grande era inmensa. La armada romana probablemente necesitó de una flota de entre 700 y 1.000 barcos de transporte de mayor y menor tamaño. El ejército romano era una máquina formidable, contaba con capacidades tácticas muy desarrolladas para librar tanto disciplinadas batallas a balón parado como acciones tácticas de menor envergadura. Frente a los romanos había una oposición britana mucho menos organizada, pero no menos valerosa, de guerreros a pie y sobre todo en carros y a caballo, que luchaban en un terreno que les era familiar. Los posibles lugares de desembarco sugieren 2 escenarios posibles para la campaña. Si el desembarco se produjo en Chichester, el objetivo podría haber sido restaurar el reino Atrébate y luego marchar hacia el norte hasta el Támesis y por el valle del Támesis hasta el corazón del territorio Catubelauni para capturar Colchester, la capital de estos. Desde Richburg, en cambio, los romanos podrían haber tomado una ruta más corta y directa a lo largo de North Down, cruzar el Támesis cerca de Londres y marchar hacia Colchester. Esta última hipótesis es la más aceptada. Dion Casio registra 2 grandes batallas. En una de ellas, en el cruce de un río, la caballería auxiliar romana cruzó a nado con sus caballos para atacar con éxito por el flanco a las tropas britanas. El río Medway, situado en la ruta romana desde Richburg, parece el lugar más probable de la batalla, aunque también se ha sugerido el río Arun, al norte de Chichester. La mayoría de los historiadores coinciden en que la segunda gran batalla tuvo lugar a orillas del Támesis y se saldó con la derrota de los Catubelauni. Plaucio convocó a Claudio, que probablemente esperaba en Boulogne. Claudio llegó con sus cortes pretorianas y, según Dion Casio, con elefantes de guerra para participar en el asalto final a la ciudad de Colchester. Los elefantes eran un espectáculo formidable y aterrador en la batalla, sobre todo quizás para los britanos que no los habían visto antes. La llegada de Claudio para la rendición de los Catubelauni y el desarme de otros britanos fue suficiente para asegurarle el prestigio militar necesario para consolidar su trono imperial. Dion Casio registra que 11 reyes britanos se rindieron ante él. Caratacus escapó para luchar de nuevo en años posteriores, junto a guerreros de otras tribus britanas más al norte y al oeste. La victoria romana contra los Catubelauni y sus aliados permitió a Claudio regresar a Roma, según Dion Casio, tras solo 16 días en Britania. Dion continúa diciendo que la llegada de Claudio a Roma fue aclamada por todos. El Senado votó a favor de un triunfo para construir arcos del triunfo en Roma y la Galia, y para dar a Claudio el título honorífico de Britannicus. Los arcos ya no existen, pero se conservan algunas esculturas decorativas de él en Roma. En Britania, sin embargo, la guerra continuó. Los romanos, que ya controlaban el centro-sur y el sureste de la isla, se habían asegurado la actual Anglia Oriental como reino cliente aliado, sin violencia, y empezaron a consolidar sus ganancias con calzadas y fortalezas. El ejército avanzó hacia el norte, hacia las Midlands y hacia el oeste, hacia lo que hoy es Wiltshire, Dorset, Devon, Somerset y Gloucester. Tenemos pocas pruebas históricas del resto de la guerra. Sin embargo, Suetonio, escribiendo alrededor del 120, registró un papel destacado desempeñado por uno de los comandantes de Plaucio, un tal Tito Flavio Vespasiano, quien más tarde sería el emperador, con la legión Segunda Augusta. El papel de Vespasiano, después de Colchester, fue probablemente en el oeste, porque Suetonio menciona la isla de Wight. Es posible que parte de esta campaña se llevara a cabo desde una base de retaguardia en Alchester, donde hay evidencias arqueológicas de la existencia de una fortificación romana. La fortaleza, a la que se añadió un anexo en el invierno del 44, pudo haber sido construida en el 43. En las Midlands, los arqueólogos localizaron y excavaron fuertes de la parte septentrional de la campaña, incluido uno tan al norte, a la altura de Longthorpe, cerca de Peterborough, que podría haberse establecido antes del 47. A finales de ese año, 4 años después de la invasión, los romanos tenían influencia militar
sobre una amplia zona de tierras bajas de Gran Bretaña, al sur de un amplio corredor que se extendía desde el este de Devon hacia el noreste hasta el río Severn, cerca de Gloucester, y a través de las Midlands hasta el río Humber. Mientras continuaba la campaña militar, se iniciaba el proceso de creación de una provincia romana. Colchester, al menos en principio, se convirtió en la capital de Britania y Aulo Plaucio fue su primer gobernador. Su sustituto, Publio Storio Scapula, llevaría la conquista más lejos, con victorias y reveses. Pero esto es otra historia que ya tratamos en este vídeo, en el que tratamos la rebelión de Boadicea, y no fue hasta el año 85 cuando Roma dominó toda Britania menos el territorio picto del norte. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte, y eso, nos vemos en la próxima.